Estimados oyentes de Radio María, nos encontramos en este espacio que nos permite compartir la palabra de Dios para el domingo próximo. Es Radio María, esta buena señal para Chile que podemos compartir a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. María Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Roberto, muy bien estoy aquí, contenta de encontrarnos nuevamente para compartir la palabra de este domingo que celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Yo mucho tiempo me pregunté, Roberto, por qué teníamos que celebrar la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que está en Roma, ¿cierto? Claro, Y bueno, pues después de un tiempo fui entendiendo que esta basílica fue construida por el emperador Constantino, por allá por el siglo IV, cuando él se convirtió al cristianismo, y, y fue consagrada por el Papa Silvestre en el año 324. tiene Esta sus años ya. basílica, sí, pues sus pocos años, pero Sí. em, está dedicada a Jesús Salvador y es la catedral del Papa, ¿cierto? Y es la iglesia madre de las iglesias de Roma y de las iglesias de todo el mundo. Por eso celebramos su dedicación este domingo. Sí, ese es un dato interesante porque imagino que para mucha gente la iglesia principal es San Pedro, en el Vaticano. Claro, claro, Y claro, pero hay que recordar que el Papa es obispo de Roma. Por lo tanto, claro, por lo tanto, la sede propia del obispo de Roma es San Juan de Letrán, claro, esa- que es una de las cuatro basílicas principales del mundo cristiano. claro, Y esta se celebra a nivel universal precisamente porque es la catedral madre de todas las iglesias a nivel universal. Y San Pedro sí. es una basílica, diría, de las mayores, obviamente, pero, pero no tiene Eh, el rango de catedral como San Juan de Letrán. claro. En el fondo San Pedro es la basílica del Estado Vaticano, Claro, pero no o es sea, la catedral de Roma, como decías tú. no es la catedral de Roma ni es la catedral del mundo. Claro, sí. Así que un dato Bueno, interesante para entender mejor esta fiesta que celebramos este sí. domingo. Y las lecturas que hay para este domingo también son lecturas muy bonitas, muy interesantes, y sobre todo el Evangelio, que yo creo que el Evangelio va a ser una sorpresa para muchos de nosotros, ¿no? Así Eh, es. entonces le vamos a indicar a nuestros oyentes que tengan su Biblia abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 a 22. ¿Ya? Jesús en el templo de Jerusalén. Oye, Roberto, y ¿Ya? antes de Eso, leer el Evangelio, es bien interesante tomar conciencia de que Juan pone este episodio al principio del Evangelio, mientras que los sinópticos lo ponen al final, lo ponen ya cuando Jesús ha llegado a Jerusalén y en los próximos días, la semana, digamos, en la que Jesús va a vivir su pasión, muerte y resurrección. Juan lo pone al principio, inmediatamente después del relato de las bodas de Caná. Y bueno, vamos a leerlo y para ir descubriendo qué nos quiere decir Juan poniendo este relato al principio de su evangelio. ¿Te parece que lo leamos, Roberto? sí, me parece. Mm, Entonces, Juan 2 a partir del versículo Versículo 13 13. hasta el 22. Así es. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero instalados en sus mesas. Jesús hizo un látigo con unas cuerdas y echó a todos los del templo con las ovejas y los bueyes,
tiró al suelo las monedas y derribó las mesas de los que cambiaban dinero. Y a los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no hagan un mercado de la casa de mi padre. Sus discípulos recordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué signo nos das para obrar así? Y Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Los judíos le replicaron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús se refería al templo que era su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos entendieron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Eh, para entrar en el Evangelio, yo creo que es conveniente hacer como ir fijándonos por parte, ¿no? Mm, Entonces podemos tomar los versículos del 13 al 16, claro, ¿ya? la Al primera 16, parte. sí, o 17 puede ser también, ¿ya? Ujú, Bueno, tal como tú comentabas, María Cristina, hace un ratito, es la primera vez en el Evangelio de Juan, es la primera vez que Jesús está en Jerusalén y, y está indicado el motivo, ¿no? Y hay aquí hay una ambigüedad también bien interesante, ¿ya? Nos da el versículo inicial, nos da varios detalles que son interesantes. Eh, Va a Jerusalén con motivo de la fiesta judía de la Pascua. Uno dice, está dando una información para el lector de que se trata la Pascua judía. Pero si uno lo lee bien, con atención, el texto ya está poniendo una distancia entre la comunidad cristiana, la comunidad de Jesús y los judíos, ujú. ¿ya? Porque si no fuera así, habría dicho simplemente fue a celebrar la Pascua. Claro, no, Pero le no pone, tendría que haber dicho que era de los judíos. ¿Mm? claro, entonces pone ahí una distancia, pero al mismo tiempo, es interesante este otro dato también, porque al mismo tiempo presenta a Jesús como un judío observante, Claro. ¿ya? Porque va a Jerusalén a celebrar la Pascua, o sea, está esa ambigüedad, ¿ya? Por un lado va a celebrar la Pascua, pero establece también ya una distancia con los judíos. ¿Ya? Ese dato interesante y va a ser bien, hay que tenerlo bien presente porque en a lo largo de siendo el conflicto o la tensión entre los ritos y las instituciones judías y Jesús, y por lo tanto también su comunidad. ¿Ya? Entonces el conflicto ya partió con las bodas de Caná, en este mismo capítulo 2, ¿ya? En que los ritos de purificación quedaron obsoletos, ¿ya? Con la transformación del agua en vino. Claro, Y ahora va a dejar obsoleto, o por lo menos el punto de partida para dejar obsoleto nada menos que el templo de Jerusalén, pero también los ritos que ahí se celebran, los sacrificios que se ¿cierto? celebran en el templo. Claro. Y acá el versículo 14 nos da otros datos, ¿ya? Que es lo que encontró en Jerusalén, ¿ya? Y en Jerusalén encontró vendedores de animales, ¿ya? Para los sacrificios, pero también los cambistas, ¿ya? Y uno podría preguntarse, ¿y por qué? Uno puede entender vendedores de animales, ¿no? Porque palomas, qué sé yo, corderos, y hasta vacas vendían ahí para los sacrificios, según a lo que iban los peregrinos. Sí, tú Pero decías, Roberto, cambistas, que esto era en Jerusalén, pero específicamente es en la entrada al templo, en el atrio, claro. en el atrio del O sea, templo.
claro, todo peregrino que iba tenía que pasar a través de los vendedores y cambistas. Claro, Era obligación. Y los cambistas, ¿por qué? Porque el templo acuñaba su propia moneda. ¿Ya? Entonces cada peregrino que iba tenía que cambiar plata de la que llevaba, ¿cierto? De plata pagana, digamos. Ya tenía que claro, cambiarla por plata del templo, porque el templo en sus alcancías no recibía plata pagana. Entonces, para poder comprar bichitos para los sacrificios, tenía que comprarlo con plata del templo. claro, O sea, aquí uno se espanta y se escandaliza con los negociados que van apareciendo en las noticias hoy por hoy, ¿no? claro, Pero acá estamos en el ámbito del templo y tenemos un negociado fantástico a propósito del culto. claro, porque los peregrinos tenían que llevar animalitos para celebrar sacrificios, para ser perdonados. Entonces, dependiendo del tamaño de su pecado, era el tamaño del animal también, ¿ah? Y claro, algunos no tendrían animales y entonces se los vendían ahí eh, en la entrada del templo, en el atrio, pero como decías tú, eran buenos negociantes y hacían su buena, digamos, ganancia durante la fiesta. Claro. Y claro, uno dice hay una cosa práctica, ¿no? Porque cómo va a ir arrastrando una vaca de quién sabe dónde para llegar al templo Claro, a ofrecer en holocausto. Y iba a llegar entonces, flaca la vaca. claro, ya llegar a ofrecer los puros huesos, ¿no? Los puros huesos, Claro, ¿ah? claro. Entonces, pero también facilitaba las cosas, porque le tienen todo ahí, pero tenían que llevar plata y se hacía el negocio Claro, ahí, pues, ¿no? por supuesto. Y entonces nos da el detalle, ¿cierto? Que Jesús, sin, sin ninguna transición, ¿ya? Jesús al ver aquello hizo un látigo de cuerda, ¿ya? O sea, no hay algo que diga que Jesús hizo una reflexión, que dialogó, Nada, nada. Al nada. ver aquello, hizo un látigo de cuerda y echó fuera del templo a todos. ¿Ya? Y aquí está la enumeración, pues con ovejas, bueyes, tiró al suelo las monedas, tumbó las mesas y a los vendedores de palomas. ¿Ya? O sea, había palomas, ovejas y vacas, o bueyes. Sí. ¿Ya? Yo creo Y que esta es una de las escenas más violentas de los evangelios. Es muy fuerte, sí, ¿m? muy fuerte Es en todos los sentidos. en todos En los todos los sentidos. sentidos. Claro, es fuerte como imagen ver a Jesús con un látigo a diestra y siniestra. Mm, ¿Ya? Es fuerte como imagen, pero también es fuerte en su significado. claro, ¿Ya? Y sobre todo lo que Juan pretende comunicar a través de esta imagen. Y, eh, y aquí está una cita para poder entender también el trasfondo. la Hay una reacción, cita claro. claro, del profeta Jeremías, ¿no? Sí. Jeremías El capítulo 7 celo por tu versículo 11. casa, el celo por tu casa me consumirá. Sí, y, eh, y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Eh, en los sinópticos dice que es cueva de ladrones. Sí, ¿Ya? Eh, y la pregunta es, ¿por qué eso, no? Mercado, cueva de ladrones. El tema es que se ha tergiversado el sentido del templo. ¿Ya? Aquí yo me quisiera detener un segundito, María Cristina, eh, cuando Jesús se refiere al templo como la casa de mi Padre. ¿Ya? Aquí, antes que nada, antes que afirmar la relación que hay entre Jesús y el Padre, lo que se está afirmando es el sentido del templo. ¿Ya? Y porque en la fe judía, ¿ya? Y en casi todas las religiones antiguas, el edificio estaba vinculado a la presencia divina. ¿Ya? Y en la fe judía, el templo de Jerusalén era la casa de Dios.
¿ya? Por eso la primera lectura del domingo va a estar relacionado con eso, ¿no? Con la lectura del Génesis, ¿ya? Eh, Cuando Jacob experimenta la presencia de Dios en Penuel. Y, y entonces aquí dice claro, han convertido la casa de Dios en un lugar de negocio. ¿Ya? Ahí se han ido a refugiar los ladrones. ¿Ya? Eso es fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Pero Jesús, o lo que hay que entender aquí en la cita de Jesús del Antiguo Testamento, es estar enrostrándole a los judíos que ellos han tergiversado, ¿ya?, radicalmente el sentido del templo. Mm, Entonces esto no es un reclamo simple, sino que tiene carácter de una denuncia. mm. ¿Ya? Jesús está denunciando que con la permisión de hacer negocio en el templo han convertido el templo en una cosa totalmente distinta. Recordemos, Roberto, tan bonito cuando Salomón construye el templo y la presencia de Dios que estaba en el Arca de la Alianza es trasladada al interior del templo, entonces queda ese lugar en el interior del templo que es el lugar donde habita Dios, que está Claro, cubierto por un velo, ¿cierto? El velo que se eh, rasga cuando muere Jesús y la presencia de Dios como que va más allá del templo, ¿no? Ya no queda restringida a ese lugar, al interior del templo de Jerusalén, sino que se extiende eh, a todo lugar, ¿no? claro. Y Jesús se muestra principalmente como, y lo dice el texto al final, ¿ah? Que él Sí, hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, sí, me estoy pero adelantando. sí, vamos por partes. No, Vamos por no partes, vayamos, sí, sí. sí, no vayamos tan rápido. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que hay que poner la mirada ahí, María Cristina, para darnos cuenta del sentido de la acción de Jesús. ¿Ya? Claro. Eh, y tengamos en cuenta otro dato que nos da Juan, ¿no? Eh, la escena anterior, acordémonos de las bodas de Caná, que con la boda de Caná se cerró la semana inicial de Jesús, ¿no? Que partió en el versículo 1:1, en el principio existía la palabra, y concluye en el versículo 11, ¿ya? Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ya? Eso, ahí hay dos datos muy importantes. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cerrada la primera semana, ¿ya? La primera semana de la creación Dios descansó, al séptimo día Dios descansó. Aquí en esta primera semana de Jesús, al séptimo día Jesús comienza a manifestarse. ¿Ya? Por lo tanto, es bien interesante esto, ¿ya? Porque Jesús con la boda de Caná inaugura un tiempo nuevo. ¿Ya? El tiempo nuevo, no un tiempo nuevo, sino el tiempo nuevo. ¿Ya? Y la primera acción de este tiempo nuevo es eh, tener presente cuál es el sentido del templo. ¿Ya? Y el sentido del templo no es que sea un lugar de negocios, no es que sea un mercado o un refugio de ladrones, sino que sea un lugar de encuentro. ¿Ya? Eso ahí se había perdido. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, avanzando un poquito, María Cristina, en el versículo 17, los discípulos recordaron las palabras de la Escritura. ¿Ya? Estas palabras de la Escritura también, que tú la habías indicado hace un ratito, ¿ya? El El Salmo celo por tu casa, 69. el Salmo 69, versículo 10, ¿cierto? Me devorará. Aquí Claro, está puesto en futuro, ¿ya? sí. Porque tiene que ver, ya está dando algunos pasos para lo que va a declarar Jesús más ratito, en un segundito más, ¿ya?
está poniendo en futuro, el celo por tu casa me devorará, ¿ya? Porque el sentido del templo tiene que ver también con la plenitud del tiempo, ¿ya? claro, No es solo, no hay que mirar el templo solo en una perspectiva temporal presente, ¿ya? Vamos al templo ahora, ¿ya? Entonces, y que el celo por tu casa me devora en presente, sino que me devorará en en futuro, futuro. porque viene un futuro, ¿cierto? Porque vendrá un futuro que es de esplendor y que Jesús está, o dentro de la misión de Jesús, más bien dicho así, dentro de la misión de Jesús está también ese tiempo pleno que se avecina, ¿ya? Del cual él mismo es origen. Y acá está el Viene otro bien, sentido que tú también comentabas cuando comenzamos, que es que Jesús al echar fuera los animales, tirar las mesas en el fondo, invalida los sacrificios, porque sin animales y sin la plata del templo no se pueden celebrar los sacrificios, los peregrinos no pueden ofrecer sacrificio. Entonces, también eso es signo de este tiempo nuevo que está comenzando con Jesús. sí. Ahora, eh, aquí también como una idea muy general, ¿ah? Porque esto se nos va a ir aclarando en los próximos versículos. Claro, Pero esta escena que uno la puede ver así casi cinematográficamente, ¿ya? sí, Eh, es una, es una imagen revelatoria de la identidad de Jesús, que ya lo vamos a ver, ¿ya? O sea, hay que verlo también en esa clave, ¿no? Como una manifestación de quién es Jesús, mm, ¿ya? Eso va a ser bien importante, pero como a Juan le gusta el suspenso, ¿ya? Entonces pues, no da respuestas inmediatas a las preguntas que puedan surgir, sino que le pone una dimensión de drama a su narración. Entonces aquí en el versículo 18 viene el drama, ¿ya? Viene aquí, ya es un drama lo que hizo Jesús, ¿ya? Pero para ponerle más, más pimienta a la escena, más injundia. más enjundia, entonces Mm, aparecen los judíos, ¿ya? claro, Pero aquí también, María Cristina, hay que hacer una pequeña aclaración, ¿eh? Porque cuando en el Evangelio de Juan se habla de los judíos, hay que entender siempre que se habla de la autoridad judía, ¿ya? No del pueblo judío no así del en bloque. pueblo, claro. Claro, porque Jesús y los discípulos eran judíos, no hay que olvidar nunca eso. Entonces, cuando aquí y entran los judíos, ¿ya? Hay que entender que la autoridad judía, que andaba por todos lados, Mm, ¿ya? La autoridad judía o los judíos que tenían autoridad, ¿ya? Intervinieron preguntando, y tiene sentido recordar esto, ¿no? Que es la autoridad judía, porque entonces aquí hay una lucha de poder, ¿ya? claro, Ellos tienen autoridad en el templo, no Jesús, ¿ya? Y por eso le preguntan a Jesús qué señal nos ofrece como prueba de tu autoridad para hacer esto. Y esa pregunta tiene una función bien importante en el relato, porque esa pregunta es la que da paso a la revelación de Jesús. Juan, claro, da Juan, paso a la revelación de la identidad de Jesús. exacto. Juan no va a apuntar sin hilo. Eso, eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, Entonces, claro, ¿qué señal nos das? ¿Ya? Ellos no entienden el valor de lo que hizo recién, porque claro, justamente esa es la señal. Pero ya que piden una señal, Jesús los va a poner frente a otra señal, claro. que Y la respuesta de obviamente Jesús es categórica, es categórica, categórica. ¿ya? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo.
claro, y los judíos van a entender que es el templo físico, o sea, el templo de ladrillo, el edificio, claro, el edificio. Pero Jesús está trasladando el lugar del templo a su persona, ¿no? Él está a su hablando persona. Claro. de él como templo. O Lo sea, va a explicar un poquito más adelante. sí, ahora aquí hay una diferencia bien notoria entre el relato que aparece en Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Ya tú lo habías mencionado al comienzo, que Sí, la escena de Mateo, Marcos y Lucas está puesta en la última semana de Jesús, en la semana de la Pasión. ¿Ya? Apenas llega a Jerusalén, entra al templo, más o menos parecía la escena, pero tiene una diferencia enorme, porque en Mateo, Marcos y Lucas se habla de la purificación del templo, pero claro, Juan, justamente a propósito de esta respuesta de Jesús, va a hablar de la sustitución del templo. ¿No? La respuesta de Jesús, como tú dices, categórica, ¿ya? Y referida a él mismo, está hablando de que el templo ya no es el lugar de Dios o el lugar del encuentro con Él, ¿ya? Sino que esa posibilidad de encontrarse con Dios ahora se ha trasladado o se va a trasladar a la persona misma de Jesús. Y eso es muy bonito, muy potente. Por eso hay que entender aquí que esta escena es revelatoria de la persona de Jesús. Entonces, sí, uno podría eso. preguntarse, ¿sí? Eh, no, te digo que eso, como decías tú, es muy bonito, es muy profundo, porque en el fondo Jesús está sustituyendo el templo, o sea, ya no hay que ir al templo para encontrarse con Dios, sino que Él es el mediador para encontrarnos con el Padre. Entonces, es un cambio radical, es un cambio radical. Totalmente. Sí. Con eso Y, ya y invalida los sacrificios, las peregrinaciones al templo. No, no olvidemos que para el pueblo judío Jerusalén era la ciudad santa y había que peregrinar a Jerusalén, al templo específicamente, en varias fiestas importantes. El Evangelio de Juan nos muestra tres momentos en que Jesús peregrina como buen judío, ¿cierto? Peregrina al templo para celebrar distintas fiestas. Entonces Jesús pero con esta respuesta está sustituyendo radicalmente el templo. claro, Y o él sea, viene a ser y ahora hay que el decirlo, mediador. claro, ahí, y habría que decir un par de cosas, ¿no? Porque no solo que han invalidado los sacrificios, que han invalidado los sacrificios porque quedó invalidado el templo. O sea, Claro, ya el templo es solo un edificio. Y hay otra cosa también bien significativa que tiene un alcance vital para nosotros, y es el hecho que Dios no se deja encerrar en un edificio. claro, ¿Ya? Dios se va a manifestar plenamente en Jesús y plenamente en Jesús resucitado. ¿Ya? Eh, entonces, cualquier cosa que no vaya respaldada por la propia vida, y en particular por la vida de Jesús, ¿ya? No tiene ningún sentido, pues no tiene ninguna validez. ¿Ya? claro. El máximo sacrificio que se podía ofrecer, esto lo va a decir la carta a los hebreos, ¿no? El máximo sacrificio que se podía ofrecer fue el del Hijo de Dios, el Hijo único de Dios. ¿No? Por lo tanto, por lo tanto, Jesús es el lugar donde se da cita Dios con la humanidad, Mm. Dios con nosotros. ¿Ya? El encuentro entre Dios y nosotros se produce en la persona de Jesús. Claro, Ahora la aquí carta a María los Cristina, hebreos también, perdona, la carta a sí, los hebreos también va a decir que el sacrificio de Jesús viene, como decías tú, a reemplazar todos los sacrificios y es el único y eterno todo. sacrificio agradable a Dios.
Y es Entonces, bonita esa expresión también de los hebreos, ¿no? Que Jesucristo sí, es sacerdote, víctima y altar. y altar, exactamente. O sea, la plenitud del sacrificio. Eh, sí, iba a decir otra cosa y se me voló. Ya, Ya ya, vendrá, ya. ya vendrá. Ah, no, no, sí, ya me acordé. Porque esto con toda probabilidad sugiere o puede despertar la pregunta por el sentido de los templos nuestros, ¿no? Los templos actuales. ¿Ya? Y que generalmente se dice que es la casa de Dios, que Dios está ahí, y sí, Dios está ahí, obviamente, ¿ya? Y en ese sentido, el templo nuestro, el templo actual, es una figura representativa de Dios en medio de nosotros. Pero es muy importante tener presente que Dios no se queda encerrado en el templo. Sí, Dios pues. es un Dios que le encanta pasearse por las calles de la ciudad y por los caminos polvorientos de nuestros campos. Entonces no hay que olvidarse de eso, ¿no? Que Dios se hace en contradizo Mm, siempre que nosotros invocamos a Jesús, sí, siempre nos que sale nos a buscar. reunimos en el nombre de Jesús. Donde sea, Dios sale a nuestro encuentro. Sí, O sí, sea, nos sale a eh, buscar constantemente en el lugar donde cada uno esté. Él nos busca, sale a nuestro encuentro a través de las personas, a través de situaciones, en fin, Él no está encerrado en los templos, ¿no? Como dice el claro. catecismo, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Ay, sí. en todo El lugar. catecismo de pregunta y respuesta. Sí, María Sí, Cristina, y aquí hay una cuestión también de alcance pastoral muy importante, porque en cualquier lugar en que se invoque a Jesús, en que dos o tres se reúnan en el nombre de Jesús, ese lugar se convierte en templo. claro, Eh, es importante tener eso en cuenta, porque sí, pues, eh, de repente la gente se complica porque no tiene un templo, porque la comunidad no tiene templo y se hace mucho esfuerzo por tener un templo y está bien, eso es válido, si no hay que minimizarlo, pero también claro. hay que tener en cuenta la otra cara, ¿ya? Sí, pues, Donde y nos nuestros reunimos hogares también pueden ser templos, pues, Roberto, por lo donde nos mismo, juntamos en familia, invocamos el nombre de Dios, damos claro, gracias, bendecimos la mesa, en fin, eh, rezamos por alguna intención de la familia. Ahí está el Señor con nosotros y nuestra casa está siendo templo de Dios. exactamente, exactamente, y eso es súper potente. Bueno, y no nos olvidemos de las palabras de Pablo, ¿ah? Ustedes son templo del Espíritu Santo, o sea, también nosotros, Jesús nos ha convertido a nosotros también en templo. ¿No? Templo para Bueno, nuestro corazón, es un templo para acoger al Señor y y Él habita en nosotros. así, pues la segunda lectura del domingo está, de la primera carta a los Corintios está en esa línea, ¿no? Que la comunidad Claro, cristiana es el edificio construido en honor de Dios, es la comunidad así cristiana, es, ¿ya? la Y comunidad nosotros cristiana. somos, y cada cristianito, Ujú. esta imagen es bien simpática, que Pedro también la va a tener, ¿no? Las piedras vivas, ¿ya? Ah, claro, Entonces, piedras vivas, cada miembro de la me comunidad es encanta una esa piedra imagen. viva. Ah, es preciosa. ¿Cierto? Y Sí, eso nos lleva a tomar conciencia de que Dios habita en su comunidad, ¿ya? Y su comunidad, la comunidad de la iglesia, ¿ya? La comunidad de los creyentes, es el templo donde Dios habita, es claro. el lugar desde donde Dios se irradia para el mundo entero. Eh, Claro, más es allá bien de si nuestra importante, comunidad tenga o no tenga un templo, un edificio, ¿m? Un sí, pues, templo físico, más allá de eso, eh, la comunidad es templo de Dios. es templo de Dios, y más allá también de las cualidades que pueda tener la comunidad, Mm, más allá.
Así es. Bueno, Claro, porque a veces le ponemos tantas condiciones a una comunidad para que oh, llegue a ser sí, templo de Dios y no se nos oh, olvide que Dios elige lo débil, lo humilde y ahí se sí. instala. ¿Mm? Sí, Bueno, avanzando un poquitito, ¿cierto? sí, En el pues vamos, versículo 20, volvamos a este texto, los judíos le dicen a Jesús, han sido necesarios 46 años para edificar este templo y piensas tú reconstruirlo en 3 días. Hay un poquito de historia también, tú algo mencionabas al comienzo, un poquito de historia sobre el templo. El templo fue inicialmente construido por Salomón, por eso el templo de Jerusalén también era conocido como el templo de Salomón, pero ese templo fue destruido por los babilonios en el siglo sexto, claro, cuando fueron al exilio. Vuelven del exilio, ¿ya? Y una de las principales tareas es reconstruir el templo, ¿ya? Porque por una razón muy simple, ¿no? Si tenemos el templo, quiere decir que Dios está en medio de nosotros, claro. ¿ya? Está en medio de su pueblo. Claro, pero se peleaban, Mm, habían discusiones, etcétera, que frenaron la construcción del templo y estuvo por años detenida la construcción, ¿ya? Por eso dice aquí fueron 46 años los que se demoraron en construir, ¿ya? Después del claro. exilio. ¿Ya? Pero todavía nos vamos a encontrar, ¿ya? En el tiempo de Herodes, el Herodes el Grande, que para ganarse el favor del pueblo de Israel, mandó ampliar el templo. Entonces, el Claro, templo, el templo que había ganado Herodes, para todo el, magnífico, claro, y de esplendoroso el eso, templo. claro, y de eso lo único que queda en el presente es la explanada, ¿ya? Que es la típica que se ve en las fotos, ¿ya? Con la Claro, mezquita en el medio, en fin, etcétera. es donde rezan los judíos ahí contra el muro del Claro. templo. Y es ambiguo porque el templo efectivamente va a ser destruido una vez más y definitivamente por los romanos en el año 70. En el año 70. Claro. Y el mismo Entonces, Jesús también va a anunciar esa destrucción. Dice, este templo no quedará piedra sobre piedra". claro. Entonces, claro, la cuestión es como viene, es bien curiosa, ¿no? Esta ambigüedad es muy rica, ¿no? Eh, destruyan este templo, ¿ya? Se refiere a sí mismo, ¿ya? Eso Claro, lo dice, ¿no? Se refiere a sí mismo. Pero el templo efectivamente va a ser destruido y nunca más reconstruido. Y ahí viene entonces la aclaración final, ¿no? Podríamos decir esto, la aclaración final, ¿ya? El templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por lo tanto, aquí ya está haciendo mención a la pasión, claro. ¿ya? Interesante que la Eh, aclaración final no está por palabra de Jesús, sino que por el narrador. exactamente, exactamente. Como Pero que Jesús además, pareciera que los dejó hablando solos a los judíos. los dejó hablando solos, pero también a los discípulos, ¿ya? Claro, claro. Porque también los que están con él perdón, no entienden mucho, ¿ya? Porque dice el 22, por eso cuando Jesús resucitó entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho Eso, y, y aquí hay un consorcio bien interesante, dice, recordaron lo que había dicho y creyeron en la escritura, o sea, en el Antiguo Testamento, nuestro Antiguo Testamento, y en las palabras que él había pronunciado. ¿Ya? claro, Es interesante esto porque, ¿por qué creen en el Antiguo Testamento? ¿Por qué creen en la Escritura? Porque la Escritura viene refrendada por la palabra de Jesús, ¿ya? Y, y no solo la palabra de Jesús refrenda la Escritura, sino que también la Escritura ilumina la palabra de Jesús, ¿ya? De claro. hecho, hay 2 citas del Antiguo Testamento puestas en boca de Jesús ahí.
Sí, Pero ahí los discípulos vinieron a entender. ¿Ya? En el recuerdo de la escena, los discípulos vienen a entender. mm. ¿Ya? Es muy interesante cómo Juan logra mostrarnos estas dos realidades, ¿ah? O dos dimensiones del Evangelio. La comunidad que está releyendo lo que vivió con Jesús, ¿cierto? Recordando y recomprendiendo, porque lo que entendió en el minuto en que sucedió esto, en que Jesús conversaba con los judíos, eh, se comprende ahora completamente a la luz del Espíritu. ¿M? La comunidad lo comprende ahora porque ya ha recibido el Espíritu y puede entender bien de qué hablaba Jesús en ese momento. Entonces el Claro, Evangelio nos muestra muy claras estas dos dimensiones, lo que ocurrió entre Jesús, el diálogo entre Jesús y los judíos, y ahora entonces cómo la comunidad está comprendiendo lo que sucedió en ese momento. sí, y aquí también hay un elemento que tiene un alcance pastoral muy importante y es que la fe cristiana, la fe en Jesucristo, se funda en la palabra de Jesús. ¿Ya? Sí, No se funda en cosas raras, sino que se funda en lo que Jesús hizo y dijo y cómo la comunidad lo comprendió y lo transmitió, ¿ya? Movido por el Espíritu, como tú bien lo dices. ¿Ya? Entonces, también aquí es importante descubrir esto, ¿no? mm, Ya escapando un poquito de la escena, yendo al sentido un poco más hondo de lo que está allí, es entender esta centralidad en la palabra, ¿ya? Y en particular en la palabra de Jesús, para comprender el sentido de las cosas. ¿Y cuál es el sentido que hay que entender aquí? ¿Ya? El tiempo del templo antiguo llegó a su fin porque en Jesús se abrió el tiempo definitivo de la salvación o de la vida en plenitud. ¿Ya? Y eso se va descubriendo y se va viviendo en el día a día de nuestra existencia. qué Justamente bonito, Roberto. por, ¿es cierto? Y uno dice, ¿cómo se va viviendo eso? Bueno, justamente eh, por el encuentro vivo con Jesús, po, que se va dando en la Exactamente, pues, cotidianidad de la vida. Exacto, claro, claro. claro. Se va dando. Y Entonces, fíjate que el Evangelio, el capítulo 2 continúa diciendo que mientras la gente oía todo esto y veía, ¿cierto?, de lo que hacía Jesús, los signos, iban creyendo en él, iban iban creyendo en creyendo, él. ¿no? Sí. Algo Eh, importante también, Roberto, que tú decías, el sentido pastoral de la centralidad de la palabra, ¿cierto? Es la unidad entre lo que aparece acá como escritura, que es nuestro Antiguo Testamento, y la palabra de Jesús, que está, digamos, en el Nuevo Testamento. Eh, en ese exactamente. tiempo existía una corriente dentro del cristianismo que quería eliminar el Antiguo Testamento. Decía que el Dios del Antiguo Además, Testamento no era el Dios de Jesucristo. Y, y acá Juan está dejando muy claro que hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y bueno, y Jesús está anunciado en el Antiguo Testamento, está prefigurado y, y en el fondo la fe en su palabra es la que finalmente nos va a- a adentrar en el misterio de Jesús, eh, en el conocimiento de Jesús. claro, ahí alguna gente se tensiona de repente, bueno, ¿cuál es la centralidad? ¿Es Jesucristo o la palabra? No, es Jesucristo y la palabra porque se iluminan mutuamente. Claro, ¿Ya? Justamente en lo que tú estás diciendo, ¿no? Para la comprensión más profunda de Jesús, de quién es Jesús. María Cristina, aquí yo creo también que se puede decir un par de cositas como claves pastorales, ¿no? Para el presente. Eh,
Bueno, lo primero ya está claro, ¿no? Que no es el edificio ni la estructura lo esencial. Es importante, juegan un rol en la vida cristiana, pero no es lo esencial. Lo esencial es el encuentro con Cristo vivo, ¿ya? Eso. Porque ahí habita Dios, ¿ya? En Jesús, Jesús muerto y resucitado. Y esto nos hace también pensar, justamente la relación con la palabra, que eh, yo creo que permanentemente hay que estar como revisando y poniéndose la necesidad de purificar la vivencia del Evangelio de todos los intereses que pueden ser ajenos a él, ¿no? Mm, Eh, que de repente caemos en cosas que parecen que pueden tener olor a Evangelio, pero en la práctica no lo son, que nos distancian un poquito, ¿no? Y por eso volver como al catalizador de la experiencia de fe que tiene que ver con la justicia, con la vivencia de la justicia, la fraternidad, la solidaridad. Uy, ujú. el tiempo. Las bienaventuranzas, como las leímos el domingo pasado, perdón, el 1 de noviembre, el sábado pasado. Claro, claro, Ese es las como bienaventuranzas, ¿no? sí, esa es como la carta de presentación del Evangelio, bueno, del reino, ¿m? Anunciado por el Evangelio. Sí. Y una cosita, así como ya cayéndose del libreto, eh, Cayendo el reloj. claro, también mirar nuestra comunidad concreta, ¿no? Por las caras concretas de cada uno y de cada una de los miembros de la comunidad, descubrirnos como templo del Espíritu, ¿ya? Como el lugar, el espacio en que el Espíritu habita, que hace audible y visible al Señor, ¿ya? Y esto no se logra porque nos caemos bien, sino por la conciencia que tenemos, claro, sino por la conciencia que tenemos de estar unidos a Jesús y a toda la comunidad cristiana, Eso, ¿no? por la Eso, conciencia también de que somos hijos de Dios y siendo hijos de Dios somos hermanos, hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Y, y eso hace que resuene también la presencia de Dios en la comunidad. En la claro, pues, medida que vamos pudiendo vivir esta condición de hijos que el mismo Jesús nos ha dado, hemos recibido por intermedio de Jesús. bueno, el Oye, Roberto, texto, el texto nos dejó así como, sí, como impresionados, yo creo. sí, Eh, bueno, la recomendación de siempre, estimados oyentes, volver al texto, leerlo con mucha calma, en clima de oración, implorar la acción del Espíritu que nos abra la mente y el corazón para entrar en el relato y bueno, y que el Señor vaya construyendo también en nosotros lo que Él quiere hacer, que siempre tiene que ver con vida y vida en plenitud. eso. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro. Un abrazo y bendiciones. Lo mismo digo yo, un abrazo, bendiciones y vamos a descubrir la presencia de Dios en nuestros templos cuando nos reunimos en comunidad y también en nuestros hogares, en los distintos lugares donde nos vamos encontrando con, con la comunidad o con distintas personas a través de las que nos habla el Señor. Que tengan una linda semana y un bendecido domingo. Nos encontramos luego. Nos quedamos ahora Hasta luego. en la escucha de Radio María, una buena Una señal para buena Chile. señal para Chile.